invitación nuevamente. Me gusta estar aquí con ustedes y sobre todo con esta información súper importante, sobre todo a quienes trabajan en la radio, oye, quienes Sí, trabajan exacto. con la voz, todos los que estamos día a día explicando una y otra vez cómo deben ser los cuidados y expresándonos con nuestra voz, que es muy importante. Muchas veces el paciente anda por la vida feliz y se pone difónico, no, me dio como que una ronquera suavecita y me quedé así, doctora. Ya lo que me llama la atención es que ha durado mucho y empiezan a hacer aclaramiento laringio. El aclaramiento laringio para nosotros, los otorrinolaringólogos, hablamos de cuando empieza a movilizar todo ese moquito que sienten en la garganta. Nosotros preferimos que el paciente tosa, así sea, para que vaya movilizándolo hacia arriba, porque hay un goteo postnasal, hay una rinorrea, hay moquito que está cayendo de la nariz hacia la garganta, o hay una irritación por los ácidos gástricos. Entonces esas son las causas principales por las cuales el paciente se pone difónico y se inflama ese órgano principal de la laringe, o la principal función, como es la voz, el resonar de las cuerdas vocales. Hay varios tipos de causa para llegar a una disfonía o una afonía. Muchos están asociados principalmente a nuestro trabajo, el trabajo día a día que tenga, por el cual se destaque el paciente. Por lo general, en los docentes es uno de los principales, que son quienes trabajan con varias personas, varios niños en el aula, y para que les preste atención alza un poquito más la voz. La cosa es cómo expresar esa voz. Otros serían, por ejemplo, en el día a día de un comerciante, que entonces tiene esto, y él explica al comprador, tengo esto, y trabaja el día a día expresando con su voz qué es lo que está vendiendo. Cuando vamos de fiesta en un lugar cerrado con una música alta, entonces empezamos a gritar un poquito más el consumo de alcohol, esto llega a ser un poquito más difónico y inflamación de las mismas cuerdas vocales o de su espacio y la mucosa, y llega a alterarse la voz. Hoy en día estamos muy común con el virus de la influenza, el virus del COVID. Entonces todos dicen, ay, no, es que me dio una alergia y se me inflamó todo, empecé a tomar antialérgico, pero esa alergia duró más de 3, 5 días y ya esta alergia está alterando la mucosa y hay que iniciar un tratamiento. Mira, la alergia depende de los tipos de alergia. ¿Okay? Hay alergias que depende del clima, ¿okay? También depende de de las temporadas de estación, de lo que están, a lo cual el paciente es alérgico. Sí, pero más de 5 días con una congestión nasal, un cambio del tono de voz, no solo en lo que es frecuente, sino que se mantenga la misma, como te digo, la misma fuerza de la voz, es lo que nos hace ver una alteración ya y un signo de alarma de que tienes que acudir al otorrinolaringólogo. La laringe no se puede evaluar simplemente como que ábreme la boca y veamos, no. La laringe se evalúa con una laringoscopia o una nasovideolaringoscopia, o sea que se vea de la laringe hacia abajo todas sus estructuras, si hay algún tipo de lesión tumoral, ya sean por ganglios inflamados en cuello, me lateraliza la laringe y llega a haber un cambio, ya sean con algún tipo de infección respiratoria baja, alta, que lleguen a comprimir y a disminuir esa fuerza por la cual te estás expresando, que sale el aire de los pulmones, que hay pacientes que no hacen una voz continua, sino que hablan y van expresando como que poco a poco, porque se cansan y no es una oración completa, sino una fatiga continua. Uno de los más descuidados es el tipo que si tiene una característica
de áspera la voz. Cuando hablan de una forma así, entonces no, yo he hablado así toda la vida, doctora, desde que era chiquitito. Entonces esos niños que uno dice, wow, o sea, esa laringe hay que verla. No, es que él no se cansa, él sí, siempre ha hablado de esa forma, esa laringe hay que verla porque podría estar asociado también a infecciones por VPH. Sí, eso es muy común, sobre todo porque la mayoría hoy en día tiene este tipo de virus y el niño en el útero está tragando líquido amniótico. Entonces, si la mamá tiene este tipo de virus, o el papá, bueno, se contamina y él está tragándolo y este virus o esta lesión aparece en epitelios de transición, en las cuerdas vocales, como es una mucosa tan finita, tan delicada, él tiene su epitelio de cambio o de transición y ahí se aloja este tipo de lesiones. Entonces empieza esa voz que cuando el niño habla, no es una voz continua que pueda, no, es que doctor, él se pone así porque grita mucho. No, esos son signos de alarma que uno dice, vamos a hacer una nasoidolaringoscopia porque el bebé se puede hasta regar a la vía pulmonar y eso puede ser obstructivo al 100%. Es importante el consumo de agua porque eso nos ayuda a que las gleras o el moquito pueda correr y el paciente no tenga continuamente ese moco ahí. Doctora, pero yo tomo mucha agua y el moquito se queda ahí. No es solo eso, depende de la dificultad o la causa por la cual esté ese moquito allí, pero el agua nos ayuda a hidratar la laringe. También en el portugueseño, en todos en general que somos consumidores de café, después de cada taza de café uno se tome un buen vaso de agua y no se quede ese ácido allí en la laringe porque quema más la mucosa y se vuelve más, empieza otra vez el moquito a defender su mucosa. Evitar el consumo de ácidos continuos, picantes, que eso irrita todo lo que es la faringe. Yo por lo general no me gusta trabajar con el alcohol en pacientes que tienen dolor de garganta, que si le van a indicar este tipo de medicamentos como el Tantum, que Exomedine, yo prefiero trabajar con otros tipos que manejen la irritación de la laringe que no llega a consumir el alcohol. El Listerine tiene mucho alcohol y empiezan los pacientes, doctora, es que me dolía la garganta y empecé a hacer gárgaras con Listerine y eso los irrita un poquito más. Entonces evitar el alcohol, sobre todo en estos tipos de casos, que evitar alzar la voz sin hacer un buen uso de la caja de resonancia a nivel torácico. Es decir, para nosotros poder tener una voz fuerte, hay que respirar y ventilar bien el tórax, que uno pueda expandir. Muchachos, presten atención. Y del resto, del que la voz pueda correr, es que puedas articular bien la palabra con los labios, la lengua, incluso que ventiles bien por la nariz, porque hay otros que tienen una voz nasal cuando de veras no respiran nada y hablan, doctora, entonces ahí habla un poquito chingo, sí, claro. Eso ya sería cirugía de la parte nasal, porque el paciente está acostumbrado a respirar por la boca. Entonces son pacientes que cuando están hablando se cansan porque o hablan o respiran, porque respiran es netamente por la boca, ya no tienen una respiración nasal fisiológica, sino que están acostumbrados. No, pero es que yo no sufro de nada de eso, doctora, no, a mí la nariz no me molesta y tienen una voz nasal, pero está completamente tapada la nariz. Nosotros trabajamos también con fonoaudiólogos o terapistas del lenguaje, ¿okay? Hay muchos padres, los padres siempre dicen mi hijo es perfecto, mi hijo está bien, pero hay un momento en que la voz del niño no articula la palabra, no sale una voz continua, sino que mamá se comen ciertas palabras, ciertas letras en el momento de pronunciar una palabra y dicen qué es lo que pasa aquí, si será la expresión o hay algo que el niño no es que habla toñeco, no, es que hay cierto punto en donde el niño tiene ya el desarrollo del lenguaje, tener en cuenta de que si el bebé está aprendiendo a decir palabras es al año y ya las oraciones completas las forman a los 2 años. Si después de los 2 años el bebé no forma aún oraciones completas, puede tener algún tipo de alteración en todo lo que es esa caja de resonancia
para poder expresar mejor la voz. Eso viene también desde la parte neural, de la parte estructural, de a nivel cefálico, bucal o a nivel torácico. Yo puedo tener un, ¿cómo se dice? De que, como una expresión, un ejercicio antes de que... Cuando les pido a mis pacientes, ustedes van me dicen los días de la semana, a los niños les enseño una canción y ellos van expresando, pero el tono de la voz es lo que me va a evaluar cómo está la parte respiratoria, cómo está su parte estructural y si hay algún tono diferente. Esos soniditos a los cuales nos vamos acostumbrando los otorrinolaringólogos de que, oye, esta voz, hay algo aquí, esto es una voz que la laringe está así, hay algo que está sonando más acá, hay algo allá, y depende en el momento en que se vaya expresando, si es áspera, si es aguda, si es grave, y hay otros que dicen, doctora, yo siento que no puedo tragar bien. Entonces no es tanto el tragar, porque la laringe está hacia adelante y el esófago está atrás. Hay algo en la laringe. Les digo que sea un tono de voz continua. Como te dije, le expreso a mis pacientes en la consulta para poder evaluar su voz, que digan los días de la semana. Entonces los días de la semana son 7, tienes que pronunciarlos continuamente. No es solo el acordarte de que está el viernes allí, porque a algunos se les olvida el viernes, muchos dicen lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Ya va, otra vez. Vuelves a decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Este tono, que es un tono continuo, ligero, no alzo la voz y estoy expresándome continuamente sin necesidad de agarrar aire nuevamente, eso es lo que pueden practicar el paciente. Otros dicen que expandan el tórax y agarren aire y puedan hacer un tono continuo. Sí, ¿ves? El tono es como te explico, como una ola continua en el mismo sonido. Ay, gracias por la invitación, de veras que me gusta estar acá. Yo estoy en la clínica Los Cedros, segundo piso. Mi previa cita de lunes a viernes, mañana y tarde. Es previa cita porque en ocasiones estoy en cirugía, entonces para no hacer esperar tanto al paciente, tanto la cirugía como los estudios, el estudio de la naso y de la laringoscopia, sí soy un poquito más meticuloso y duro un poquito más con los pacientes, me gusta hacerlo más en las mañanas que en las tardes, sin embargo, si la emergencia se presenta en las tardes, no claro, dudes en que lo voy a hacer. 0424-153-0189 y en las redes sociales estoy en Instagram como doctora Roy Otorrino. También pueden conseguir mi contacto en la página de Los Cedros, ¿okay? Es la única clínica en donde estoy actualmente.